Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Un buen día tengan todos ustedes. Un cordial saludo que les ofrecemos en esta mañana que el Señor nos regala una vez más para dar gracias por tantos beneficios que nos concede, para convivir en el amor como hermanos y hermanas, para conocerlo más, para amarlo más, para servirlo más, para hacerlo presente en cada instante de nuestras vidas. Un saludo muy especial entonces desde cada lugar, desde donde nos escuchan a través de la radio, también de la internet, desde donde nos conectamos y desde donde nos convertimos en un solo corazón. Así como es una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios, también es una sola forma de vivir nuestra fe. Y juntos, como Iglesia Católica, no importa el lugar donde nos encontremos, somos precisamente una sola realidad con el Señor. Por eso es la grandiosidad, la maravilla de lo que el Señor ha hecho con nosotros cuando nos ha permitido ser Iglesia universal, Iglesia Católica, Iglesia que está presente en todos los lugares del mundo. Y vamos a iniciar entonces en esta mañana este ratito de reflexión, poniéndonos en las manos de Dios amor. Al término de lo que esta semana nos ha ofrecido y con las esperanzas, con los anhelos, los sueños, las metas con las que iniciamos hoy, en el Dies Domini, en el domingo, en el Día del Señor, esta nueva semana, vamos a entregarnos con mucha confianza en las manos de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos, Señor, en esta mañana en la que el triunfo de tu Hijo sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el mal, sigue ofreciéndonos a nosotros los frutos espirituales de tu amor. Cuando no era posible que nosotros pudiéramos combatir y conquistar esta batalla en contra de el mal, tu Hijo Jesús, movido por tu gran amor y por su gran deseo de salvarnos, se hizo hombre, nació de la Santísima Virgen María, creció, vivió como uno de nosotros en todo, menos en el pecado. Llamó a 12, los preparó, los formó, los envió, dándoles su mismo poder, y después sobre estos mismos 12 apóstoles fundó su iglesia, a la que constituyó su esposa, a la que formó como su propio cuerpo, a la que dejó en el mundo como signo de su presencia, hasta que regrese a juzgar a los vivos y a los muertos. Esa es la fe, Señor, que tú nos has dado. Esa es la maravilla de tu amor que has ofrecido a cada uno de nosotros, los que hemos acogido tu mensaje, tu palabra, y nos hemos dejado acercar a ti. Queremos pedirte, Señor, que sigas derramando la luz, la gracia, el gozo, la fuerza, el poder del Espíritu Santo sobre nosotros, para que seamos capaces, hoy y siempre, de cumplir tu voluntad, para que en especial seamos capaces de cumplir el mandamiento del amor que nos dejó tu Hijo Jesús, cuando nos decía que la ley y los profetas se sintetizan en este mandamiento, según el cual estamos llamados a amarnos los unos a los otros y mostrar con este amor el amor que tenemos hacia ti. Permite, Señor, que nuestras familias, que nuestros matrimonios vivan plenamente ese amor. Permite también que los niños y que los jóvenes sean beneficiarios de ese amor que reciban también de sus papás, de sus familias.
para que no haya niños y jóvenes que estén con dificultades afectivas y sociales en su vida por falta de afecto. Permite, Señor, que haya fidelidad en los esposos, que haya entrega y dedicación de los padres hacia sus hijos, para que sea el amor lo que constantemente le brinden a aquellos que tú les has confiado. Ayúdanos a nosotros también como iglesia, como comunidad de fe, a vivir nuestra fe plenamente a partir precisamente del amor, como tú quieres que nosotros lo hagamos, para que nosotros nos convirtamos en embajadores tuyos, en tus ministros, en el rostro misericordioso que tú quieres mostrar a aquellos que más lo necesitan. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en el domingo 24 del tiempo ordinario. En 10 domingos, si Dios quiere, se estará terminando el tiempo ordinario y daremos finalización también al año litúrgico y daremos también inicio al nuevo año litúrgico con el tiempo litúrgico del Adviento. Todas estas semanas, en cada una de las celebraciones litúrgicas de la Santa Misa, en las que toda la palabra de Dios está distribuida a través de estos ciclos que nos permiten ir meditando gradualmente en la palabra de Dios para nosotros. Nos han ofrecido todos estos domingos enseñanzas maravillosas de parte del Señor. Mensajes que siempre son antiguos, pero también siempre son nuevos, que son apropiados, necesarios para cada etapa de nuestra vida. No importa la cultura, no importa la lengua, no importa la procedencia nuestra, porque es un solo Dios, es un Padre común, el Padre de todos, el que nos ha creado y el que nos ama infinitamente. Y el texto que nos ofrece el Evangelio de San Marcos para este domingo 24 del tiempo ordinario es un evangelio que nos muestra la esencia del ser cristianos, que la vamos a descubrir precisamente a la luz de este evangelio. Lo encuentran ustedes en sus Biblias en el capítulo 8 de los versículos 27 al 35. Marcos 8, 27 al 35. Salió Jesús con sus discípulos hacia los poblados de la región de Cesarea de Filipo, y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Él les preguntó: ¿pero vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Cristo. Entonces les ordenó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que le matarían y que resucitaría a los 3 días. Hablaba de esto abiertamente. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderle. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Llamando a la gente a la vez que a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando nosotros comparamos los evangelios que son llamados sinópticos, encontramos muchas similitudes entre los tres. Los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Y hay una fuente común a la cual se remitieron los autores de estos 3 evangelios para
formar toda la estructura de sus relatos evangélicos, a través de los cuales nos mostraban la acción, la presencia, la enseñanza, la vida, la influencia de Jesús, a través de la cual ellos conocieron al Padre, y que fue esa misma enseñanza en su totalidad la que, como apóstoles en la iglesia, empezaron ellos también a transmitir, y que se ha mantenido intacta por 2000 años hasta nuestros días, guardado como el depósito de la fe, del cual la iglesia se ha convertido en la protectora, que con mucho celo, que con mucha dedicación, que con mucho amor, que con mucha fidelidad ha mantenido intacta esta enseñanza, este depósito de la fe. Y cuando nosotros, frente a este pasaje que acabamos de leer, nos remitimos al Evangelio de San Mateo, encontramos una similitud casi total frente a este Evangelio, con la diferencia de que Mateo le agrega algo más. Frente a la profesión de fe de Pedro, Mateo incluye también la respuesta de Jesús a Pedro, a través de la cual precisamente lo designa, lo delega, lo escoge como la piedra sobre la cual el mismo Jesús va a fundar su iglesia. No la iglesia de Pedro, la iglesia de Jesús. Cuando ustedes en su Biblia leen Mateo capítulo 16, de los versículos 13 hasta el 25, encuentran ustedes una similitud casi total, como decíamos, con este evangelio que acabamos de leer. En la profesión de fe de Pedro, de Mateo capítulo 16, existe algo más en torno a la profesión de fe de Pedro. Marcos nos habla solamente de Pedro reconociendo a Jesús como el Cristo, pero Mateo nos muestra a Pedro reconociendo a Jesús también como el Hijo de Dios vivo. Mateo 16 nos dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y a continuación viene entonces la respuesta de Jesús para Pedro. A esto replicó Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y luego vuelve a conectar el Evangelio de San Mateo con la orden que les da Jesús de que no comenten nada a nadie todavía, como lo hace Marcos en el pasaje que leímos hace un momento. Es muy diciente el hecho de que en ambos evangelios aparezca la profesión de fe de Pedro, y que en Mateo aparezca, además de esa profesión de fe de Pedro hacia Jesús, la intención y el deseo y el designio, podríamos decir, que Jesús mismo establece sobre Pedro, para que sobre él pueda Jesús fundar su propia iglesia, para que esté incólume, es decir, estable, que no la destruya el poder del infierno nunca. Y es la promesa de Jesús. Y tiene mucho sentido entonces que cuando en estos dos pasajes, el de Mateo 16 y el de Marcos 8, Jesús está hablando de sí mismo, de su misión, que después conecta con la misión que le ofrece a sus apóstoles, y que finalmente ofrece también de una manera amplia a todos nosotros como seguidores suyos, como cristianos. Es muy interesante y muy importante, es fundamental el reconocer que el mensaje que Jesús está ofreciendo, lo está ofreciendo a una iglesia en particular. Jesús está con sus apóstoles. Mateo nos ayuda a profundizar en este diálogo de Jesús con Pedro y con los apóstoles, para reconocer cómo en Pedro Jesús vio la base firme sobre la cual él iba a fundar su iglesia. Por lo tanto, este evangelio nos está hablando del seguimiento de nosotros como cristianos
a Jesús en su iglesia. Y no se puede entonces ser cristiano totalmente, según el Espíritu, según el corazón de Jesús, si no lo hacemos en su iglesia. Y hay una prueba, hay una enseñanza clave, hay una característica fundamental en esto que nos permite demostrar de verdad qué tenía Jesús en mente y en su corazón cuando les estaba enseñando estas cosas a sus discípulos, y la diferencia de esto en relación con lo que muchos grupos que se autoproclaman cristianos, pero que en realidad son protestantes, enseñan. Una vez que Jesús ha tenido este diálogo con los apóstoles y que Pedro ha tomado la palabra para reconocerlo como el Cristo, y que después Mateo también va más allá para poner a Pedro reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios vivo, Jesús comienza a indicar cuáles son las exigencias que nosotros como seguidores suyos necesitamos cumplir, necesitamos tener. Y esas exigencias, a diferencia de lo que dicen los grupos que han fundado los hermanitos protestantes, nos hablan de acciones, no solo de la fe. Cuando Jesús dice, los que quieran venir en pos de mí, tienen que hacer algo, no se está refiriendo a la fe en Él. Porque es que la fe está como supuesta, ¿cierto? Es decir, se supone que uno tiene fe para saber quién es Jesús, para reconocerlo, para creerle y para seguirle. Luego la fe no es el resultado, la fe es el requisito. Es decir, cuando nosotros seguimos a Jesús, lo seguimos ya porque sabemos quién es Él. Y nosotros sabemos quién es Jesús, no por la ciencia, no por la tecnología, no por la técnica, no por la historia, no por lo que nos contaron personas que no tenían fe, no por los programas que vemos en Discovery o en National Geographic cuando cerca de Navidad o cerca de Semana Santa estudian supuestamente a Jesús desde la historiografía. No, nosotros seguimos a Jesús, somos sus discípulos, estamos en relación con Jesús porque tenemos la fe. Y entonces los hermanitos protestantes dicen que basta con profesar con nuestros labios que tenemos fe en Jesús y que lo reconocemos como Salvador, y que basta con creer en el corazón que Jesús es el Señor. Pero ojo, porque Jesús nos está diciendo algo mucho más importante, mucho más profundo, y podríamos decir inclusive mucho más difícil. Escuche nuevamente en Marcos capítulo 8, el versículo 34, ¿qué nos dice Jesús? Llamando a la gente a la vez que a los discípulos les dijo. Es decir, Jesús está llamando a todos los que quieran seguirlo, a todos los que quieran estar con Él, a todos los que quieran seguir sus pasos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús no está diciendo aquí, si alguien quiere venir en pos de mí, profese con sus labios que yo soy el Señor y crea en su corazón que yo soy el Mesías, el Salvador. No, Jesús está dándonos una indicación mucho más profunda y mucho más dura, desafiante, retadora, que toma toda nuestra vida como cristianos durante nuestra vida mortal. Y esa indicación, esa exigencia, es la de negarnos a nosotros mismos, es decir, ponernos a nosotros en el último lugar. No poner nuestros intereses, nuestra comodidad, nuestras necesidades, nuestros pensamientos, nuestras prioridades en primer lugar. Negarnos a nosotros mismos. Tomar la cruz y seguir a Jesús. Y vemos que Jesús tomó su propia cruz y la cargó y cayó y volvió a levantarse. Y no se rindió. Y hasta el final de su vida cumplió la misión que el Padre le encomendaba. Y se pone Él entonces como modelo para nosotros en la vida cristiana.
El cristiano es el que reconoce que su vida, su misión, su tarea son la cruz que Dios le ha dado para que podamos seguir a Jesús. Y no basta con decir que yo conocí al Señor un día y que ya estoy en la verdad y que ya estoy salvado. Porque Jesús nos está recordando lo difícil, lo duro, diríamos en Colombia lo berraco, que es seguir a Jesús. No basta con creer en el corazón, no basta con profesar con los labios. La enseñanza de Jesús nos manda a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y a seguirlo. Y es por eso que brevemente quiero compartir con ustedes también la segunda lectura que se lee en todas las iglesias católicas, en todas las parroquias, en todos los templos, catedrales, basílicas, oratorios, capillas, en los que se celebra la Santa Misa en todo el mundo, en la Iglesia Católica, este domingo 24 del tiempo ordinario. Y es la carta que a los hermanitos protestantes no les ha gustado desde Martín Lutero para acá. Y es la carta que habla de muchas cosas que los protestantes niegan y rechazan. El capítulo 2 de la carta del apóstol Santiago que nosotros vamos a leer, que estamos leyendo ya mejor durante este fin de semana, es el que habla de la fe y las obras. Epístola del apóstol Santiago, capítulo 2, versículos del 14 al 19. Y dice así: ¿de qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Pues así es también la fe. Si no tiene obras, está realmente muerta. Y al contrario, alguno podrá decir, ¿tienes fe? Pues yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré por las obras mi fe. Hasta allí concluye la lectura que proclamamos durante este domingo 24 del tiempo ordinario, pero para el contexto yo he querido agregar lo que sigue a continuación. El versículo 19 dice, ¿crees que hay un solo Dios? Estupendo. También los demonios creen y tiemblan. Te enterarás de una vez, insensato, que la fe sin obras es estéril. Una persona puede decir que tiene mucha fe en Jesús, que conoció la verdad, que está en la luz, que ya está salvada. Pero si no manifiesta con sus obras, con su vida, eso que está diciendo, esa fe que dice tener, en realidad no está negándose a sí mismo, no está tomando su cruz y no está siguiendo a Jesús. Y esa persona se puede encontrar con una gran sorpresa, la sorpresa de que durante toda su vida rechazó a Dios con la falsa presunción de que ya estaba salvado. Ninguno de nosotros puede darse esa tranquilidad, ese lujo, esa conveniencia, esa comodidad de creerse ya salvado. Por eso dice Jesús que el que quiera ganar su vida la perderá, pero todo aquel que pierda su vida por él y por el evangelio, la salvará. Hermanos, no se dejen confundir, no se dejen engañar. Ser cristiano no es fácil. Ser cristiano no significa solamente el ir al estudio bíblico con la Biblia bajo el brazo y aprenderse versitos de la Biblia y creer que ya estamos salvados y tomar malinterpretados pasajes como los que nos hablan de la fe para creer que basta con profesarla con los labios y creerla en el corazón. Si fuera así, los demonios ya estarían salvados, porque los demonios también tienen fe, los demonios también creen y tiemblan. Nosotros ni temblamos. Los que se creen salvados ni tiemblan
Ya no necesitan ni temblar. Ya estarían los demonios salvados. Pero Jesús nos está diciendo que el ser cristiano significa negarse a sí mismo, tomar su propia cruz y seguirlo. Que esta, hermanas y hermanos, sea nuestra meta, nuestra misión, nuestra vocación, nuestro proyecto, la tarea a la que dediquemos cada día de nuestras vidas, para que no nos encontremos al final con la sorpresa de que, creyéndonos bien salvados, lo que éramos bien perdidos y bien condenados. Que el Señor los bendiga. Y vamos a introducir entonces este tema de hoy, en el cual terminaremos con esta reflexión acerca de la confesión, del sacramento de la confesión, del que decíamos que es un sacramento muy atacado, muy mal entendido, muy mal utilizado por aquellos que, siendo protestantes, lo utilizan en contra de la iglesia para decir que solo Dios puede perdonar los pecados y que la confesión se hace directamente con Dios. Y por eso van y se sientan al lado de una barranca o al lado de un palo para confesarse con Dios. Y es mal utilizado y atacado también por los católicos mediocres, comodones, que no quieren negarse a sí mismos tampoco en ese sentido de la confesión y que prefieren simplemente encariñarse con sus pecados y aprovechar la debilidad del sacerdote, que también, por supuesto, necesita confesarse constantemente y lo hace y lo hacemos, o que aprovecha las faltas y la debilidad de los otros hermanos que van a la misa para decir que es una asamblea de hipócritas, siendo él uno de ellos, no más que no va. Y que creen entonces que como el sacerdote es pecador, no tienen ellos razón para ir a confesarse con el sacerdote, con nosotros los sacerdotes. Vamos a escuchar una canción muy bonita y muy así como de nuestra cultura, en la que con mucha facilidad, a través de la música, se explica ya lo que nosotros hemos venido diciendo en torno a la confesión y profundizan inclusive un poco más acerca de lo que nosotros vamos a ver hoy para terminar esta reflexión tan hermosa y tan necesaria en torno al sacramento de la confesión. Protestantes dicen que todos los sacerdotes son hombres como cualquiera y además pecadores. Que no hay que confesarse, pues no perdonan los pecados, que con Dios directamente, o si no con un palo. Se olvidan que Dios se vale para realizar su obra, de hombres como todos, elegidos para pastores. Saben ni lo que dicen si niegan este poder, pues por medio del que bautiza Dios nos perdona también. En el libro de los Hechos
19, 18, muchos ya se confesaban con los enviados de Dios. Juan 20, 21 hasta el verso 23, de perdonar los pecados, Jesús les da este poder. Esta canción nos permite sintetizar entonces este tema de la confesión, al que le hemos dedicado ya 2 catequesis en los 2 domingos anteriores y que vamos a terminar con la ayuda del Señor en este día, para seguir reconociendo en este sacramento la misericordia infinita de Dios, que como único requisito para el perdón de nuestros pecados, lo que nos pide es el reconocernos pecadores y el arrepentirnos. Un corazón quebrantado, es decir, un corazón que está dolido, y un corazón humillado, Dios nunca lo desprecia. Por eso, en la confesión nosotros mostramos a Dios nuestro corazón quebrantado, dolido, apesadumbrado por los pecados que hemos cometido, y tenemos un deseo sincero de arrepentirnos, y es por eso que en la confesión, a través de la Iglesia, a la que el Señor puso como administradora de su perdón, de su gracia, de su presencia misma, somos perdonados entonces. Y hemos comentado algunas de las objeciones, es decir, algunas de las ideas contrarias que los hermanitos protestantes tienen en contra de la confesión. La semana pasada decíamos cómo ellos afirman falsamente que en el Antiguo Testamento sí se necesitaban sacerdotes que ofrecieran los sacrificios por el pueblo, porque el pueblo no tenía la oportunidad de relacionarse directamente con Dios, pero basados de forma mal interpretada, como siempre, en algunos pasajes, se atreven ellos a decir que en el Nuevo Testamento o en la Nueva Alianza, fundada en Cristo, en su sangre, ya no se necesitan sacerdotes porque nosotros somos un pueblo de sacerdotes, como nos lo dice de una manera muy hermosa nuestro primer Papa, San Pedro, en su primera carta, allá en el capítulo 2, versículo 9. Dicen ellos también que nosotros ya tenemos la posibilidad de acercarnos directamente a Dios y que Cristo, con su muerte, destruyó ese velo, rasgó ese velo que dividía a las personas, a los seres humanos con Dios, de tal manera que ya nosotros podemos acercarnos a Dios directamente por nosotros mismos sin el uso de un mediador humano, porque Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, como nos lo ofrece también muy hermosamente el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 4, versículos 14 al 15 y capítulo 10, versículo 21. Y aluden ellos, es decir, se refieren ellos en este sentido a Cristo como único mediador entre Dios y nosotros, como San Pablo nos lo enseña y como la Iglesia Católica lo ha creído también más tiempo que los protestantes, por 2000 años ya, allá en primera a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Olvidan ellos, como decíamos nosotros, o desconocen o no lo quieren mencionar, que así como San Pedro llama a la Iglesia fundada en Jesús, en la nueva alianza, a través de su sangre, pueblo de sacerdotes, así también Moisés, compartiendo el mensaje mismo que Dios le transmitió al pueblo, lo llama también al pueblo un pueblo de sacerdotes. Ya lo leíamos la semana pasada, Éxodo 19, del 3 al 7. Este nuevo pueblo de sacerdotes, similar al antiguo pueblo de sacerdotes, también tiene sacerdotes ministeriales que ejercen un sacerdocio, diferente del sacerdocio común, el sacerdocio de los fieles, y es el sacerdocio ministerial. En el antiguo pueblo de Israel, pueblo que también es reconocido y llamado por Dios mismo a través de Moisés, pueblo de sacerdotes,
estaban los sacerdotes ministeriales, que eran los de la tribu de Leví, que ofrecían los sacrificios por el pueblo, como vamos a leer en un momentito. En el nuevo pueblo de Dios, en la nueva alianza, además del sacerdocio común de todos nosotros, quienes en el bautismo somos constituidos sacerdotes, profetas y reyes, y simbólicamente se nos unge con el santo crisma para significar esa unión, esa unción espiritual que el Espíritu Santo ejerce sobre nosotros. Así también hay sacerdotes ministeriales, no ya de la tribu de Leví, sino aquellos que hemos recibido de Jesús mismo, que es nuestro sacerdote, el poder sacerdotal. Y pasajes como el de Lucas, en el que Jesús está celebrando la última cena con sus apóstoles y les dice a ellos, a los apóstoles, no a cualquiera, a los apóstoles, hagan esto en memoria mía. Razón por la cual nosotros como sacerdotes seguimos celebrando la Eucaristía tal y como Jesús la celebró y tal y como Jesús nos mandó. Así también otros pasajes como el que ya revisábamos de Juan capítulo 20, versículos del 19 al 23, nos permiten ver a Jesús poniendo en los apóstoles su misión, la que a su vez el Padre le ha entregado a él, le ha confiado a él, para que sus apóstoles, en nombre suyo, con su propio poder, sigan ejerciendo ese ministerio de la salvación. Y no a cualquiera, no al pastorcito que por su propia cuenta se autoproclama pastor y que no es llamado, ni es escogido, ni es enviado, sino que él mismo se coloca para beneficiarse él a sí mismo, sino a los apóstoles y a través de ellos a los sucesores, como lo vamos a ver también más adelante cuando tomemos el tema de la sucesión apostólica, una de las pruebas que tenemos en la historia de que la Iglesia Católica es la iglesia fundada por Jesús. Cristo, en realidad, como nos dice San Pablo y como se lo escribía a Timoteo allá en su primera carta, capítulo 2, versículo 15, es el mediador de la nueva alianza. Es el único mediador entre Dios y los hombres, porque es el único que derramó su sangre por nosotros, que dio su vida por nosotros y que llegó hasta la muerte en cruz por nosotros. Pero este Cristo, que es el mediador de la nueva alianza, como nos lo dice Hebreos capítulo 9, versículo 15, establece en consecuencia los ministros de la nueva alianza. Y eso no es un invento de la Iglesia Católica. Los invito a que leamos juntos segunda carta a los Corintios capítulo 3, versículos del 5 al 8. Segunda a Corintios capítulo 3, versículos del 5 al 8. Y dice así: no que por nosotros mismos seamos capaces de atribuirnos cosa alguna como propia nuestra, sino que nuestra capacidad viene de Dios, el cual nos capacitó para ser ministros de una nueva alianza, no de la letra, sino del Espíritu. Pues la letra mata, mas el Espíritu da vida. Que si el ministerio de la muerte, grabado con letras sobre tablas de piedra, resultó glorioso hasta el punto de no poder los hijos de Israel fijar su vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, aunque pasajera, ¿cuánto más glorioso no será el ministerio del Espíritu? San Pablo nos está mostrando allí un ministerio que él y los otros apóstoles ejercen en la nueva alianza, fundada por Cristo. Y ese nuevo ministerio que surge de Cristo, no ya de la tribu de Leví, sino de Cristo, es un ministerio confiado a los hombres, no a cualquiera, no al que se lo atribuye a sí mismo, no al que se llama pastorcito por su propia cuenta. Por eso San Pablo dice que no que por nosotros mismos seamos capaces de atribuirnos cosa alguna. San Pablo nos está mostrando cómo esta atribución del poder no se la dio él mismo, ni San Pedro se la dio él a él mismo, ni ninguno otro de los apóstoles se lo concedió él a sí mismo. Ha sido porque Dios se los ha confiado. Y es un ministerio que pertenece a Jesús, pero que ha sido confiado por Jesús mismo a sus apóstoles. Y si leen conmigo también primera carta a los Corintios,
capítulo 4, versículo 1, van a encontrar una reflexión mucho más clara, podríamos decir, frente a este tema. San Pablo, refiriéndose al ministerio que desempeñan ellos como apóstoles, dice que los hombres los consideren como servidores de Cristo y, ojo a esto, administradores de los misterios de Dios. Una vez más, que los hombres los consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y estas palabras no las está diciendo Pablo a cualquiera y refiriéndose a cualquier persona. Lo está diciendo en torno al ministerio apostólico, es decir, al ministerio de apóstoles escogidos por Dios, llamados por Dios, preparados por Dios, ungidos por Dios, ordenados por Dios, podríamos decir, y enviados por Dios. Por eso el pastorcito, que desde su propia iniciativa, porque se soñó que Dios lo llamaba para fundar una iglesia, fue y la fundó y después dijo que era la iglesia de Jesús, la iglesia de Dios, y se atribuyó él mismo el poder de enseñar y el poder de corregir y el poder de cobrar diezmos. No es así. Es según el poder de Dios. Y hemos sido constituidos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Entonces la iglesia por 2000 años no ha perdonado pecados con su propio poder, con nuestra capacidad humana, sino porque en la iglesia los sacerdotes ordenados por los obispos, que son los sucesores directos de los apóstoles, nos han constituido administradores de los misterios de Dios. Somos administradores del perdón de Dios. Somos administradores de la gracia de Dios. Así como también en la Eucaristía nos convertimos en administradores de la gracia del Espíritu Santo que transforma el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Y dice también San Pablo en su segunda carta a los Corintios, ya en el capítulo 5, versículos del 17 al 20, lo siguiente: por tanto, el que está en Cristo es una creación nueva. Pasó lo viejo, todo es nuevo, y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió, ojo a esto, y nos confió el ministerio de la reconciliación. Porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. Somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios. Miren qué cosa tan hermosa la que nos está enseñando San Pablo. No solamente nos está diciendo que nosotros, no cualquiera, y en ese sentido hay que tener mucha claridad, porque los pastores, cada pastor de cada secta lee este pasaje para su propia conveniencia y cree que San Pablo está hablando de él, del pastorcito este que funda su propio changarro y que ahí cobra diezmos y se enriquece y se aprovecha de la gente. ¿De quién está hablando San Pablo? De los apóstoles. Y los apóstoles no se llamaron a sí mismos. Los apóstoles fueron escogidos por Jesús. Y cuando Jesús fue a escogerlos, pasó toda la noche en oración. Es decir, pasó en comunicación con el Padre y con el Espíritu Santo para que la elección de esos 12 apóstoles fuera en común acuerdo con las 3 personas de la Santísima Trinidad. Los apóstoles no se llamaron a sí mismos, no se escogieron a sí mismos, no se enviaron a sí mismos. Sobre los apóstoles es sobre los que está diciendo San Pablo, que también es un apóstol, el último de los apóstoles, que Dios en Cristo nos ha reconciliado, pero que nos confió a nosotros, a los apóstoles, el ministerio de la reconciliación. Y dice que cuando nosotros ejercemos este ministerio, es como si nosotros fuéramos la presencia de Cristo que reconcilia. Por eso nos dice San Pablo que Dios, no tomando en cuenta las transgresiones, es decir, las faltas de los hombres, puso en nosotros la palabra de la reconciliación.
Somos embajadores de Cristo como si Dios exhortara por medio de nosotros. La absolución que nosotros los sacerdotes, cuando estamos en la confesión, le ofrecemos al penitente, no es en nombre de nosotros, no es en nombre de la iglesia, es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque el Señor ha puesto en nosotros su palabra de reconciliación. Y esa palabra de reconciliación es la que nos reconcilia, la que nos salva, la que nos justifica, la que nos perdona los pecados. Y termina San Pablo ese texto tan hermoso diciéndonos entonces: en el nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios. En otras versiones de la Biblia, esta que yo estoy leyendo es la de Jerusalén, muy hermosa. En otras versiones de la Biblia aparece el verbo conjugado un poquito diferente, de igual manera muy hermosa. Y dice: en nombre de Cristo os suplicamos, dejaos reconciliar por Dios. Déjense reconciliar por Dios. ¿Y cómo reconcilia a Dios? Yendo nosotros a sentarnos al lado de un palo o al lado de un barranco para decirle a Dios que somos pecadores. Falso. En el ministerio de la reconciliación que Cristo mismo le ha confiado a los apóstoles, no a cualquiera. Y entonces dicen algunos hermanos protestantes y algunos de esos católicos que necesitan un buen retiro para que se compongan y un exorcismo para que se les salga el chamuco, que donde dice la Biblia que los apóstoles perdonaban los pecados, que la gente iba a ellos para que les perdonaran sus pecados, que la Biblia no lo dice, supuestamente. Hechos capítulo 19, versículo 18, que ya nos lo cantaron los artistas que estábamos escuchando ahorita y que nos lo enseña también la Biblia. Dice que muchos de los que habían creído venían a confesar todo lo que habían hecho. Hechos capítulo 19, versículo 18. Y ojo que todas estas personas no se iban para un árbol en cualquier bosque o en cualquier parque o en cualquier yarda. Iban ante los apóstoles. Muestra de una manera muy clara este pasaje la acción de ir, de moverse, de ponerse en acción para ir a visitar un lugar en especial. ¿Cuál lugar? Aquel en el que están los apóstoles, para confesar los pecados. Y nos dice también el apóstol Santiago, el mismo autor de la carta tan hermosa que empezamos a leer ahorita en la reflexión acerca de la lectura de este domingo, esta vez en el capítulo 5, versículos del 14 al 16, lo siguiente: ¿está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Presbítero es una palabra sinónima, podríamos decir, de sacerdote, es decir, cuando se habla de presbítero y de sacerdote es lo mismo. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Imagínense ustedes, aquí no solamente está hablando Santiago del sacramento de la unción de los enfermos, a través del cual se producen constantemente muchos milagros en la iglesia, por la unción con el óleo santo y por la imposición de las manos con la que se ora con mucha fe al Espíritu Santo, sino que está hablando el apóstol Santiago aquí también de el perdón de los pecados de ese enfermito, de esa persona que es traída al sacerdote. Y dice a continuación Santiago: confesaos pues mutuamente vuestros pecados y orad los unos por los otros para que seáis curados. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. Ojo que aquí Santiago no está diciendo que la confesión se hace directamente con Dios. Santiago está diciendo que la confesión se hace entre unos y otros. Pero ya en el versículo anterior nos ha mostrado a quienes se debe llevar a las personas que están enfermitas, no solamente de sus males físicos, sino también de sus males morales, para que sean perdonados de sus pecados. No se les llevan al pastor, no se les llevan a la bruja, no se les llevan al adivino, se llevan al presbítero. Y el presbítero, el sacerdote,
ora sobre él, lo unge con el óleo santo, y a través de la acción del sacerdote como instrumento de Dios, como administrador de la gracia de Dios, como embajador de Cristo, como servidor del Señor, se perdonan los pecados y se sanan las enfermedades de estas personas. Y lo que nos está diciendo Santiago aquí no es una recomendación, un consejito, una palabra de aliento, es una orden. Confesaos pues mutuamente vuestros pecados y orad los unos por los otros. ¿Con qué autoridad está diciendo Santiago esto? Con la autoridad que recibió de Cristo cuando en Juan capítulo 20, versículos del 19 al 23, el Señor le dijo a él y a los otros apóstoles que estaban con él: reciban el Espíritu Santo. A quien ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes ustedes se los retengan, les quedan retenidos. No vayan a venir entonces ahorita los pastorcitos mentirosos a confundir a la gente diciéndoles que se tienen que confesar directamente con Dios porque los sacerdotes somos pecadores. Claro que somos pecadores. Nosotros mismos somos penitentes frente a otros hermanos sacerdotes a quienes acudimos para que nos perdonen nuestros pecados en el nombre de Dios. No nos perdonamos a nosotros mismos nuestros pecados. Así no se vale. Menos el pastor, menos el protestante que abandonó la iglesia católica confundido, menos el católico mediocre que sigue estando en la iglesia, pero que es un protestante más, disfrazado de católico, como las ovejas que están confundidas porque un lobo está disfrazado de oveja. Mucho cuidado, hermanitos. Por eso, otro tema que vamos a tratar más adelante es el de los falsos profetas, que Jesús ya profetizó, que Jesús ya anunció, de los que Jesús ya nos advirtió, y están aquí, y están en medio de nosotros. Y dice San Juan en una de sus cartas, que la vamos a estudiar a profundidad más adelante, que son anticristos, es decir, están actuando en contra de Cristo, así se llaman cristianos, son anticristos, y salieron de nosotros. ¿Quién era Martín Lutero? Era un sacerdote. Y cuando se apartó de la iglesia, salió de entre nosotros, salió de la iglesia. ¿Quiénes han sido todos estos católicos que ahora hablan tan mal de la iglesia católica y que ya no son más católicos según ellos, sino protestantes? Salieron entre nosotros y se dicen cristianos. San Juan les tiene su nombre real, su nombre verdadero. Son anticristos. Por eso mucho cuidado, queridos hermanos y queridas hermanas. Cuando en el Antiguo Testamento se cometían pecados, la gente no se iba debajo de un árbol a hablar con Dios y a decirle: Señor, pequé, tenga compasión de mí. No. Vamos a mirar a quién iban. Levítico capítulo 19, versículos del 20 al 22. Si un hombre se acuesta maritalmente con una mujer que es una sierva perteneciente a otro, en paisa, si está esta mujer casada, sin que haya sido rescatada ni liberada, será él castigado, pero no con pena de muerte, pues ella no era libre. Él ofrecerá un carnero, su sacrificio de reparación para Yahvé, a la entrada de la tienda del encuentro. Será un carnero de reparación. Con el carnero de reparación, ojo a esto, el sacerdote hará expiación por él ante Yahvé por el pecado que cometió y se le perdonará su pecado. Levítico capítulo 5, versículos del 5 al 6. El que es culpable en uno de estos casos confesará. Imagínense ustedes, ¿confesará a quién? ¿Al árbol o al barranco? No. El que es culpable en uno de estos casos confesará aquello en que ha pecado y como sacrificio de reparación por el pecado cometido llevará a Yahvé una hembra de ganado menor, oveja o cabra, como sacrificio por el pecado. Y el sacerdote hará por él expiación de su pecado. Así era en el sacrificio que se ofrecía en el Antiguo Testamento por los pecados, un sacrificio de reparación, de expiación, donde la sangre de un animal era la que se esperaba que expiara o purificara al pecador. En el sacrificio de la nueva alianza,
La sangre que se derramó es la de Cristo, y los efectos espirituales son los que de verdad ofrecen al penitente el perdón de los pecados. Ya no se necesita matar corderos, cuando ya el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo nos reconcilió con Dios y le confió a la iglesia, a los apóstoles, como embajadores de Cristo, como siervos de Cristo, como administradores de la gracia de Dios, el perdón de los pecados. Ojalá que este mensaje, que esta enseñanza en torno a la confesión que hemos comunicado, compartido en estas 3 catequesis, les haya servido tanto a los protestantes que nos están escuchando y que tienen abierto su corazón a la verdad, que no están mañositos por las mentiras y las calumnias de los pastores, sino que están abiertos a la verdad, que les haya servido. Y que a aquellos católicos que siguen justificándose en los pecados de nosotros, los sacerdotes, o en los pecados de quienes en la Iglesia Católica celebramos nuestra fe, también a través de estas catequesis reconozcan que en la Iglesia Católica es en la cual Jesús confió su mismo poder. Porque nos dice Mateo capítulo 9, versículos del 1 al 8, que no vamos a leer por cuestión del tiempo, pero que los invito a ustedes a que lo lean en casa y a que lo mediten. La gente estaba maravillada porque Dios había dado ese poder a los hombres. ¿Cuál poder? El poder de perdonar los pecados. Con estas últimas palabras los invito a que nos vayamos a unos anuncios y a unos comerciales importantes para nuestra vida de fe como diócesis de Knoxville. Hay 8 parroquias cerca de sus casas en las ciudades de Lenoir City, Knoxville, Oak Ridge, Alcoa y en Maynardville, en las cuales los hispanos ya hacemos presencia y tanto nuestros sacerdotes como los líderes laicos han desarrollado programas en los que ustedes pueden participar en español. Estas iglesias tienen misa en español durante estos horarios. Todos los sábados a las 7 de la noche en Lenoir City en la parroquia Santo Tomás Apóstol, en Knoxville en la parroquia Todos los Santos, All Saints, y en Alcoa en la parroquia Nuestra Señora de Fátima. Todos los domingos puede asistir a misa en español en las siguientes iglesias y horarios. En Oak Ridge, en la parroquia Santa María a las 2 de la tarde. En Knoxville, en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús a la 1 de la tarde. Y en la parroquia Santo Espíritu, Holy Ghost, a las 7 de la noche. En Maynardville, en la parroquia Santa Teresa de Calcuta a las 11 de la mañana. Si desean más información sobre la Iglesia Católica o dónde pueden ustedes asistir a misa en otras ciudades y celebrar los sacramentos, por favor llamen a la oficina del Apostolado Hispano al 865-637-4769. También los invitamos a que le den like o me gusta a nuestra página de Facebook, La Cosecha DOK, para que se mantengan informados de todos los eventos de las diferentes parroquias y en la diócesis de Knoxville. De esta manera podemos mantenernos conectados y también nos pueden enviar sus comentarios y sus preguntas para el Padre Julián. Otra manera de enviarnos sus preguntas es llamando a nuestra oficina al 865-637-4769. Hay tanto que conocer de nuestra fe católica. Aproveche esta oportunidad y llame con su pregunta al 865-637-4769. La Iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City los invita a formar parte de su gran familia hispana. Ustedes están invitados a participar en el grupo de oración todos los jueves de 7 a 9 de la noche en el Centro de Vida Parroquial. La iglesia también ofrece clases de inglés y clases de español. Los invitamos al grupo de jóvenes y a los grupos de estudio de la Biblia. Para más detalles necesitan llamar a la oficina parroquial de lunes a viernes
de 9 de la mañana a 4 de la tarde al 865-986-9885, 865-986-9885. También les anunciamos el horario del sacramento de la confesión, todos los martes a las 6 de la tarde en la iglesia. Los sacerdotes que hablan inglés y español los animan a que acudan a este sacramento regularmente. Y recuerden que todos son bienvenidos a la iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Para anuncios de próximos eventos, por favor, vea La Cosecha. Vamos entonces dando por terminada nuestra sesión del día de hoy, con un corazón lleno de agradecimiento, primero para Dios, que nos da esta oportunidad a través de la vida que nos ofrece, a través de la tecnología, de la ciencia, de la técnica que Él mismo nos ha posibilitado gracias al entendimiento que nos ha dado, y que están todos estos medios para la difusión de su mensaje, del Evangelio de salvación. Con un corazón también agradecido a todos ustedes por su fidelidad, a todos ustedes por estar allí presentes cada domingo esperando este mensaje que no es de Padre Julián, sino que es de Dios, en el que soy solamente yo, su instrumento, un vaso débil en las manos todopoderosas de Dios. Y la invitación es a que sigan acompañándonos cada semana a este programa, que inviten a otros, que ustedes mismos graben este programa y lo compartan a los demás, y que se conviertan así como María en evangelizadores. El santo del que les hablaba el domingo pasado, que se me olvidó el nombre, perdón, se me fueron las chivas, era San Maximiliano María Kolbe, y nos decía este mártir, este sacerdote, que no debemos tener miedo por amar a María, porque nunca la vamos a amar tanto como Cristo la amó. Por eso a ella le encomendamos también esta misión evangelizadora, y a ella la ponemos como instrumento de Dios para que interceda por nosotros y nos alcance la bendición del Señor. Que los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hoy y siempre. Amén. Feliz semana. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.